presidente, encontré acá varias notas de los noticieros internacionales. Escuchen esto. El periódico La Hora. El Salvador. Se realiza nueva protesta contra Bukele. CNN. El Salvador. Protestan contra la posible concentración de poderes de Nayib Bukele en El Salvador. Euronews. Nueva protesta contra el presidente Nayib Bukele y el Bitcoin en El Salvador. Yahoo News. Miles de protestantes en contra de Bukele en El Salvador. The Guardian. Protestas antigubernamentales en El Salvador. Swiss Info. Miles protestan en las calles en contra de las acciones del presidente Bukele. DW. El Salvador. Miles protestan en contra del presidente Bukele. La F. Protestas antigubernamentales crean pánico al gobierno de El Salvador. The Hill. Miles protestan en contra de las decisiones del presidente Bukele. Al Jazeera. Miles protestan en contra de las decisiones gubernamentales de un posible dictador en El Salvador. Wow. DW. Otra vez. Miles demuestran su descontento en las calles de El Salvador. Entonces, vemos cómo el aparato norteamericano está funcionando, ¿verdad? Está funcionando, y a eso responde la visita, la gira que ha hecho en estos momentos el vicepresidente Félix Ulloa, que según lo que yo entendí ha sido una gira bastante provechosa. Yo esperaría que los aliados europeos, que tienen una política exterior muy distinta a la norteamericana, verdaderamente muestren legitimidad en estas reuniones con el vicepresidente y verdaderamente comprendan que lo que está sucediendo en El Salvador es algo muy distinto a como el gobierno demócrata lo pintan. Hay una situación bien importante y se están creando fisuras en la Unión Estados Unidos y Europa Occidental. ¿Qué quiero decir? Que hay tensión que todavía no se ha bajado entre la Unión Europea y el gobierno demócrata, por el tema del AUKUS, por el tema energético y por otros temas importantes en los cuales Estados Unidos se ha visto incapaz de poder manejar a nivel mundial. La salida abrupta de Afganistán y una serie de situaciones que son para otro programa, ¿verdad? Entonces, estas situaciones, créase o no, han creado un descontento en los líderes de la Unión Europea y hoy comprenden que la Unión Europea poco a poco tiene que moverse a una situación de bloque en la cual, número uno, velen por sí mismos y número dos, manejar una política exterior propia, ¿verdad? Entonces, los desaciertos que Estados Unidos ha tenido en las relaciones con ellos y este tambaleo hemisférico que se puede ver en su política exterior, vienen a decirnos de que los europeos probablemente están ya en otra sintonía con respecto al país. Es lo que se puede dejar ver por el momento. Imagínate la brillantez que tuvo el presidente Nayib Bukele de enviar al vicepresidente Félix Ulloa allá a Europa a que pues llevara la explicación o la información, más bien dicho, la información correcta a estas naciones para que ellos estuvieran enterados de realmente lo que está sucediendo. Y lo hace en el momento clave en que hay una clara división entre la política de Estados Unidos y la política europea. Lo hace en el momento justo, en el momento indicado. ¿Alguna vez tú... Estratégico. Correcto. ¿Alguna vez recuerdas tú a un gobierno salvadoreño que haya tenido este nivel de manejo de la geopolítica, Juan? Yo lo que recuerdo de los gobiernos salvadoreños es sumisión. Y esto es algo que mi papá en vida me decía mucho.
Recordemos que El Salvador, quieras o no, cimentó su sociedad en base al conflicto. Es decir, la sociedad moderna salvadoreña es una herencia del conflicto armado. Por lo tanto, los gobiernos salvadoreños de la época del conflicto, estamos hablando de las 3 juntas revolucionarias de gobierno, estamos hablando del gobierno provisional del doctor Álvaro Magaña por 2 años, estamos hablando del ingeniero José Napoleón Duarte y estamos hablando de gran parte del mandato de Félix Alfredo Cristiani. Ellos, quieras o no, estaban en la sintonía del conflicto de baja intensidad, resultado de la Guerra Fría, del enfrentamiento de las potencias, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos y sus aliados occidentales de Europa. Por lo tanto, se creó la costumbre de que toda la política exterior tenía que ser de bloque. Es decir, El Salvador formaba parte de un bloque en el cual Estados Unidos estaba haciendo la guerra en contra del comunismo, de carácter ideológico, derecha e izquierda, ¿verdad? Por lo tanto, veríamos como todos los políticos y los mandatarios transitorios que El Salvador tuvo se sometieron a la política exterior norteamericana. Y vimos luego, después de la firma de los acuerdos de paz, vimos cómo nuevamente, a través del neoliberalismo y el sistema democrático, que ya lo hemos descrito, que funcionó como un arma de sumisión política o de sometimiento político para toda Latinoamérica, vemos cómo los gobiernos de ARENA y del FMLN se someten nuevamente a la política exterior norteamericana, por el sistema neoliberal aplicado, por la democracia aplicada y por todos los controles y tratados que sometieron a todos los países para controlarlos. Estamos hablando de la Carta de la OEA, la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, la Carta Interamericana Democrática, estamos hablando de las Cortes Regionales de Justicia, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando del Banco Mundial, estamos hablando de otras figuras del derecho internacional que Estados Unidos utilizó para dominar al hemisferio, ¿verdad? Entonces, hoy vemos todo lo contrario. Vemos que El Salvador se aleja de esos compromisos al cual fue sometido al no seguir la política exterior norteamericana. Eso es todo, ¿verdad? Podríamos decir entonces, Juan, que por primera vez en la historia de El Salvador se cuenta con una política exterior independiente. En cierta manera sí. Hacia ese camino se va orientando el gobierno de El Salvador, a tener una política exterior independiente. Y precisamente el que este neonacionalismo que vivimos en El Salvador, precisamente al temor de que se extienda, es contra lo que Estados Unidos lucha en este momento. En el momento en que una potencia, como lo es Estados Unidos, pierde la capacidad de influir en las decisiones de los gobiernos, muestra debilidad. Y una muestra de debilidad es un síntoma de que algo está sucediendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos? Es que Estados Unidos ha perdido o está perdiendo aceleradamente su capacidad de dominar el hemisferio y por ende su capacidad de dominar el mundo. Y por ende su capacidad de dominar los temas económicos, los temas militares y los temas políticos a nivel general. Recordemos, ya no se vive en un mundo unipolar. Ya no existe el nuevo orden mundial del cual tanto habló George Bush padre con la caída del bloque soviético. No. Hoy lo que se vive es el resurgimiento de una Rusia, se vive el surgimiento de una China como segunda potencia económica y primer potencia comercial del mundo. Y un Estados Unidos que
quieras o no, yo lo considero tardíamente, reaccionó que estaba empezando a perder el poder y hoy, de una manera u otra, no le toca de otra que compartir, ¿verdad? Entonces, todos estos síntomas han creado que políticos del hemisferio, políticos latinoamericanos, ya sean de izquierda o ya sean que no profesen ninguna de las dos ideologías extremas, como en El Salvador, se perfilen a dejar el multilateralismo y a entrar en una sintonía de desarrollo nacional, tal como lo explicó el presidente Nayib Bukele en la sesión número 76 de la Organización de las Naciones Unidas. Lo que se lleva en El Salvador es un neonacionalismo, es un nacionalismo nuevo, un nacionalismo de bandera propia, un nacionalismo con una política exterior independiente.